venimos a ti. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, Jesús, mi mayor amor. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, Jesús, mi mayor amor. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti, Jesús. Jesús. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Amada iglesia, alábelo por la magnificencia de su grandeza, por lo bueno y maravilloso que es nuestro Dios. Levante sus manos y dígale en señal de dependencia de Él solamente, dígale: Señor, dependo de ti. Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Ayúdame a vivir en ese nivel de fe, de confianza, de saber que tú estás siempre a mi lado, que a pesar de las circunstancias, del entorno, Señor, tú estás conmigo, porque tu palabra, que es mi garantía, declara que tú estarás con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de este mundo.
porque tu presencia camina en nosotros, con nosotros y por nosotros, Señor. Y por eso te alabamos en esta hora, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres digno de ser alabado y exaltado en gran manera, bendito Rey. Oh Jehová de los ejércitos, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia esta mañana en este lugar. Déjese ministrar por el Espíritu Santo de Dios. Deje que Él renueve sus fuerzas sobre su vida. Rinda su vida a los pies de Cristo. Oh sí, Señor, ministranos en esta hora. Oh sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Podemos decir una vez más: yo prefiero. Sí, Señor, dígale a Él con todo su corazón. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti, eres mi. Levante su voz, dígaselo a su Señor, dígale a su Salvador. Si te tengo a ti, Señor. Lo tengo todo. Una última vez, confiáselo. Vamos, iglesia. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Aleluya, sí, Señor. Dígale: Señor, eres el propósito de mi alabanza. Eres el propósito de mi adoración. Señor, no sé qué haría sin ti. Dígale al Señor en esta mañana, pues tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi torre fuerte, Señor. Y en ti siempre confiaré. Aleluya. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo creen de esa manera? Amén. Si Él es su fortaleza, dele un fuerte aplauso. Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y eterno Dios. Aleluya. 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 Amén. Mucha gente se pregunta y dice: ¿por qué aplauden a Jesús? Porque Jesús es grande nada más, y Él es el Dios, y Él es el Rey de Reyes y Señores de Señores. Amén. Vamos, denle otro aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Él se merece toda la honra y la gloria, porque dice su palabra que Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya. Amén, amén. Y la muestra evidente de que Dios es misericordia es que usted y yo estemos esta mañana en este lugar. Así que no necesito enseñarle mucha teología para enseñarle que Dios es bueno y en gran manera, porque el tenernos delante de su presencia ya nos hace ver su bondad y su misericordia y su grandeza. Amén. Tome asiento, por favor. Bienvenidos y bienvenidos. Gracias, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vámonos rápidamente a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a hablar acerca de la última iglesia de las 7 iglesias de allá del libro de Apocalipsis, ¿no? Hemos hablado de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, ¿no es cierto?, de Sardis. Hemos hablado también de la iglesia la semana pasada de Filadelfia. Hoy vamos a hablar de la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. La palabra Laodicea viene del griego laodikea, que significa juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Nombre bastante particular, muy interesante. Dicen muchos teólogos históricos, y coincidimos en este pensamiento, de que la iglesia de Laodicea, es decir, la 7ª iglesia del Apocalipsis, representa a la iglesia actual. ¿Cuál es la iglesia actual? Diga: nosotros.
Nos representa a nosotros penosamente. Ya vas a saber por qué. Y abarca en el periodo histórico de la iglesia desde el año 1900 después de Cristo hasta irá ese periodo, se extenderá hasta el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Porque es la última iglesia. Esta última iglesia, representada en la iglesia Laodicea, será la que verá físicamente el retorno, el regreso de Jesucristo a la tierra por segunda vez. Ajá. Es una iglesia muy importante. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Qué privilegio que esta iglesia sea la testiga de ese regreso triunfal de Jesucristo nuevamente a la tierra. Pero veamos qué dice el Señor. ¿Cuál es la opinión del Señor Jesucristo para esta iglesia? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Como le hemos explicado desde el comienzo, cada carta que el Señor le escribió a cada una de estas iglesias tiene un modelo, tiene un orden. Y Jesús comienza en el versículo 14 presentándose una vez más, diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Escríbele al pastor de mi iglesia que está en la ciudad de Laodicea. Así es, para entenderlo de la mejor forma. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién dice esto? Diga conmigo, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Qué interesante su presentación. ¿Con qué autoridad el Señor lo hace? Porque Él lo es. Porque cuando Él dice, yo soy el amén, es que es solamente el único que puede darnos la garantía de la salvación. No hay más, no hay salvación en otra persona, no hay salvación en otro lugar, solamente en Cristo Jesús. Y Él es nuestro amén. Él es nuestra garantía de salvación. No vamos a encontrar salvación en ningún otro lado, solamente en Jesucristo. Desafortunadamente para muchos que no lo piensan así, porque comienzan a ver otros caminos, otras maneras y otras formas. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el único camino al Padre Celestial. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Luego dice, cuando Él se presenta diciendo yo soy el amén, implica de que en Jesús todas las promesas y los pactos incondicionales de Dios son garantizados y afirmados en la persona de Jesucristo y en la obra redentora de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Aleluya. Mire cómo se presenta a este pastor de la Odisea. ¿Habrá alguna duda de que el que está hablando es el Hijo de Dios? De ninguna manera. Y luego dice, el testigo fiel y verdadero. Cuando Jesús declara eso, Él está mencionando que Él es el único que es digno de toda la confianza de la verdad de Dios. Él es el único que tiene la verdad de Dios. No hay verdad de Dios en ninguna persona más, solamente en Jesús. Y termina diciendo, el principio de la creación de Dios es su presentación, es como Él se presenta. Y lo que le estoy compartiendo en esta mañana es una interpretación de su presentación. Y Él dice, el principio de la creación de Dios. Esto significa que Él es el que dio origen a toda la creación. Nada existe en esta tierra si no es por su voluntad. Ni usted ni yo existiríamos si no hubiese sido por su santa, buena y perfecta voluntad. Bendito sea el Señor. Y eso debe darnos gozo y alegría en esta mañana. El primogénito de toda la creación, el ser más supremo y preeminente que jamás ha nacido sobre la faz de esta tierra. Cuando Él dice que Él es el principio de la creación de Dios, Él nos está diciendo que Él es el que tiene la autoridad absoluta sobre todo el universo. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El alfa y el omega, el principio y el fin. Él es nuestro redentor. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Dele un fuerte aplauso a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, al único Dios,
al eterno y al verdadero. Yo no sé si a usted lo anima estas palabras. Yo no sé si usted se anima esta mañana al escuchar a Jesús cómo se presenta, de saber que estamos en el correcto, de saber que estamos en el verdadero, de saber que estamos en el camino hacia Él. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Redentor, y en Él hemos confiado. Desafortunadamente, esta es la segunda iglesia que no recibe una palabra de elogio de Jesús. Desafortunadamente. Número 3, lo más fácil de poder ver es que lo que hace a continuación Jesús es llamarle la atención. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Siempre el Señor dice lo mismo. Yo conozco tus obras. Sé dónde vives. Sé qué haces. Sé qué no haces también. Yo sé quién tú eres, porque yo conozco tus obras. ¿Podrás esconder algo de mí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo conozco tus obras. No nos vale de nada escondernos de su presencia. Una forma de esconderse de la presencia de Dios es la falta de oración, por ejemplo. La falta de oración es una forma de esconderse de la presencia de Dios. El cristiano que no ora se está escondiendo, tratando de esconder de la presencia de Dios. Pero Jesús dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes, dice el Señor, iglesia, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Qué le parecen esas palabras de los labios de Jesús? Es para esta iglesia de estos tiempos, la Odisea. No hay elogio, hay palabra de condenación. Ahora quiero llevarlo un momentito a la historia. ¿Cuáles eran las características de esta iglesia de aquel entonces? Recuerde que le hemos enseñado desde el principio, cuando hablamos de estas 7 iglesias, que hay un triple propósito al compartir estos mensajes y estas enseñanzas. Número 1, hablarnos del estado espiritual de aquella iglesia en aquel entonces, cuando está el apóstol Juan. Hablarnos de cada etapa histórica de la iglesia sobre la tierra. Y número 3, hablarnos al estado espiritual hoy de usted y yo como su iglesia. Triple propósito. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy importantísima, muy importantísima. Estaba situada al oeste de Asia Menor, hoy conocido como el país de Turquía, allá, ¿no es cierto?, en la parte del Medio Oriente, ¿no?, para nosotros. En la ciudad de Frigia. Era una hermosa ciudad, muy bonita, muy linda. Pero lo más importante es que era reconocida mundialmente por sus 3 más grandes industrias que tenía esa ciudad. Número 1, había bastante oro, por lo tanto había bastante dinero, y ellos tenían un banco muy fuerte y poderoso económicamente, que se daban el lujo de prestar dinero a otras ciudades. Es decir, había mucho dinero, mucha plata, dicen acá, ¿no es cierto? Número 2, eran famosos también porque tenían la industria de telas y de lana más hermosa de aquel entonces. Y dice la historia que ellos exportaban lana. Las mejores telas salían de la Odisea a otros países, no solamente internamente allá en Asia Menor. Y número 3, también se caracteriza por ser el centro de la mejor medicina de aquel entonces. Tenían lugares de investigación muy importantes y ellos habían descubierto una medicina para los ojos que le llamaron luego colirio. Hay otros que le llaman también polvo frigio, así le llaman
algo que curaba las enfermedades de los ojos. Era poderosa económicamente esta ciudad. Tanto así que en el año 60 después de Cristo vino un terremoto y hizo pedazos la ciudad. La destruyó casi completamente. Pero ellos, por su poder económico, no pidieron ayuda al emperador de Roma, pues le dijeron: tranquilo, nosotros nos levantamos nosotros mismos. Y así fue. Y no sucedió como a las otras ciudades que tuvieron que rogar, que pedir, que clamar al emperador de Roma para que los ayude a levantar nuevamente su ciudad. Y dijeron: no necesitamos, nosotros nos levantamos nosotros mismos. Al ver este contexto espiritual, natural de esta ciudad, Jesús le llama la atención y le habla en el mismo sentido. Porque cuando Dios o el Señor tiene una palabra para usted, le va a hablar y va a ir directamente, como quien dice, al asunto. No va a estar con rodeos el Señor. Y va a atacar, su palabra va a atacar exactamente lo que está molestando, lo que está impidiendo en su relación con Él. Ellos se creían muy autosuficientes. Casi prácticamente le decían al Señor: ni de ti tampoco, Señor, dependemos, porque lo tenemos todo. Y por eso estudie conmigo lo que la palabra que le da Jesús directamente a ellos. ¿Por qué le dice a ellos que parecen ricos pero en realidad son pobres? Porque si a la verdad tenían plata, tenían dinero, eran pobres espiritualmente, y esos también estaban en la iglesia. Hoy en día vemos templos lujosísimos alrededor del mundo, llenos de muchas comodidades, pero qué pobre el nivel espiritual de la iglesia el día de hoy. Más nos enfocamos en la comodidad, en el entretenimiento, en los eventos, en las actividades, pero Jesús no está ahí. Pero Jesús no está allí. Más parece como la Navidad, que celebran el nacimiento de Jesús, pero nunca invitan a Jesús a esa celebración. Se celebran ellos mismos. Esa es la iglesia del día de hoy. Afanada, ocupada, corriendo, pero sin intimidad con su Dios. Y por eso Jesús le llama la atención. Tú crees que eres rica, pero eres pobre, miserable. Qué duro, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado a Jesús a predicar de esta manera? Dice: ay, pero si Jesús es amor. ¿Qué pasó? Y luego le dice, ¿no? Por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que Jesús está diciendo es que tu falta de compromiso, amada iglesia, hace que esté a punto de vomitarte. Y Jesús le habla de acuerdo a su realidad. La Odisea no tenía agua, no tenía fuentes naturales de agua, no tenía agua potable. Recibía lo que venía de las alturas de las montañas de Colosas y también de las fuentes termales de Herápolis. Y cuando se juntaban esas aguas y llegaban al valle donde estaba la Odisea, esa agua llegaba tibia, pero también sucia. ¿Cuántos de ustedes han tomado un agua tibia y sucia? ¿Qué le da a continuación ganas de hacer usted? Pues es lo mismo que el Señor Jesús está sintiendo. ¿A cuántos de ustedes le encanta el café tibio? La sopa tibia. Hay algunos que les gusta tal vez, ¿no? Al Señor no le gusta eso. El Señor dice: o eres frío o eres caliente. No hay intermedios aquí. O eres blanco o eres negro. No hay gris para el Señor. O es sí o es no. No es tal vez para el Señor. Ese es su carácter. Esa es su naturaleza. Conozcamos al Señor en esta mañana, amada iglesia. Él es amor. Él es misericordia, Él es gracia, pero también es justicia, pero también es santidad. Y no podemos juzgar con su amor y con su gracia. Él nos tiene paciencia, pero Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y claro que le dice luego: desventurado, miserable, pobre, no por economía, sino por espiritualidad, pobre espiritualmente, tienes todos los lujos,
pero espiritualmente eres pobre. Para mí, dice el Señor, eres pobre. ¿Quién está hablando aquí? El dueño de la iglesia, Jesús. Ciego, que a pesar que tengas tú la tecnología última en medicina para los ojos, eres un ciego tú mismo. Aún ni tu colirio físico te va a poder ayudar a ver espiritualmente tu condición. Y número 3, estás desnudo. Por más que produzcas las mejores telas y las mejores lanas del mundo, para mí estás desnudo. La iglesia de la Odisea no era una iglesia perseguida, no era una iglesia necesitada, pero padecía de dos gravísimos síntomas, como era la autosuficiencia y el autoengaño. Ojo con eso. Ojo con eso. Esos son los síntomas, esos son los problemas gravísimos de la iglesia el día de hoy. Mucha iglesia hoy camina en la autosuficiencia y camina en el autoengaño. Ya voy a hablar un poquito acerca del autoengaño. Se creía que era rica, pero era pobre espiritualmente, como dije hace un momento. Se creía ser algo espiritualmente, pero no era nada. ¿Cómo diríamos hoy la palabra tibio en estos tiempos que ya estamos en un 2021 con tanta tecnología? ¿Cómo diríamos el día de hoy? ¿Han escuchado ustedes ese término, una vida cristiana light? ¿Ha escuchado usted eso? Ajá, de eso está hablando el Señor Jesucristo. Cuando dice tibia, está diciendo iglesia light, livianita. No experimenta el peso de la unción de Dios, del poder de la santidad de Dios, del poder del Espíritu Santo, porque es light. Muy diferente a las otras iglesias. Muy diferente a una iglesia como Esmirna, que tenía que dar su vida para estar en la presencia del Señor. Y vida física, no estoy hablando de otro tipo de vida. Y una iglesia que tenía que pagar el precio para servir a Cristo. Hoy nadie paga el precio para servir a Cristo, porque todo es voluntario, todo es gratis, todo es fácil. Por eso nos volvemos light. Es muy probable que cuando no nos cuesta no lo valoramos, pero a quien más se le dio, más se le demandará, dice el Señor. Cuando hablo de tibio, usted me entiende muy bien qué significa la tibieza espiritual. Rapidito, si me da el tiempo, 10 síntomas de la tibieza espiritual. Anote y luego lleve a su casa y hágase una autoevaluación. 10 síntomas de la tibieza espiritual. ¿Ok? En cuanto a Dios, el tibio espiritual lo ve a Dios como un mesero celestial, como un Dios bombero, como un Dios llanta de emergencia. Ven a Dios como alguien que está solo para servirles y darles bendiciones. Solamente buscan a Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando no hay que comer. Ahí se acuerdan de Dios. Pero cuando las cosas están todo normal y todo tranquilo, lo ven a Dios simplemente como una religión más. Es decir, ser un cristiano light significa ser un cristiano religioso. Busco a Dios por conveniencia, por interés. Algo parecido a lo que Jesús confrontó a aquel pueblo cuando se reunieron nuevamente para escucharlo, y Jesús los sorprendió y les dijo: ustedes no han venido por mi palabra, ustedes han venido porque ayer les di pan y les di peces. Solo vienen por sus vientres. Wow, Jesús sabe. El Señor conoce muy bien la intención de nuestro corazón esta mañana. ¿Por qué vinimos a la iglesia? ¿Vinimos por sus panes y sus peces? ¿O hemos venido por su presencia, por su palabra, por su bendición? En cuanto a la Biblia, el tibio espiritual muy poco lee la Biblia, o casi mejor ni la lee. Se conforma con lo que escucha el domingo y con eso sobrevive hasta el próximo domingo, si es que puede venir otra vez a escuchar la palabra. Escucha mensajes y mensajes por ahí, pero simplemente son mensajes solo para escuchar nada más. Y si hay algo que le llama la atención, siempre son las promesas. De ahí sí, solo las promesas. El resto no, las promesas son para mí. Ok. Número 3, en cuanto a la salvación, no la entienden los tibios espirituales. Puesto que a pesar de llamarse hijos de Dios, piensan que para obtener la salvación de Cristo todavía tienen que seguir haciendo cosas o dando cosas.
o simplemente se conforman con la salvación que Cristo le ha dado con tal de no ir al infierno. Ya están tranquilos. En cuanto a la oración, sus oraciones son solamente peticiones. Sus oraciones casi son muy pocas y siempre están enfocadas en una necesidad. En cuanto a su fe, tienen una fe de convencimiento, manos de conversión. Es muy débil la fe del tibio cristiano o del cristiano tibio. Se desmoronan fácilmente por los problemas y muchas veces cuando viene el problema se queja delante de Dios o simplemente ya no quiere seguir siendo cristiano. Es muy vulnerable en su fe. Hay una gran diferencia entre ser un convencido y ser un convertido. Hemos escuchado alguna vez eso, ¿no es cierto? Solo viven del convencimiento nada más. En cuanto a la iglesia, ay. Les cuesta llegar a la iglesia, les cuesta servir al Señor. Muchos ven a la iglesia como un centro social, un lugar donde solamente voy porque quiero hacer amistades, buenitas amistades. Porque sé que en la iglesia no hay gente tan mala, pero en realidad son otros los propósitos. En cuanto a la familia, es muy difícil ver los propósitos del matrimonio y de la familia en sus vidas familiares. Se han olvidado de cuáles son los parámetros que Dios ha establecido para la familia. Siempre en discusiones. No hay diferencia entre una familia cristiana y una no cristiana. En la no cristiana también hay peleas, hay insultos, hay violencia doméstica y también hasta divorcio. Eso lo estamos viviendo el día de hoy. Un estudio cristiano de una de las universidades allá en Guayaquil hizo un estudio muy minucioso de cuál era la incidencia del divorcio en las familias o en los matrimonios cristianos en toda la nación ecuatoriana. Y cuando sacaron las conclusiones o sacaron los resultados de los estudios, se dieron cuenta que el índice de divorcio entre las familias no cristianas y las cristianas había máximo tal vez unos 5 puntos de diferencia nada más, en porcentaje. Y eso nos enciende las alarmas de saber que hay una necesidad tremenda en las familias de las iglesias de Cristo. Muchas familias cristianas viven una relación light con Dios. Porque somos unos aquí en el templo y en la casa somos otros. Mas Jesús está testificándonos qué es lo que hacemos aquí y allá también. Por eso el Señor nos habla. Con relación a los problemas, no entienden que las crisis y los problemas y las dificultades de la vida, el Señor las permite para nuestro beneficio y nuestro crecimiento. Piensan que por ser cristianos no deberían tener problemas ni tampoco deberían sufrir. Eso piensa el tibio o el cristiano tibio. En cuanto al mundo y a los pecados, no hay mucha diferencia, pues camina con un pie a un lado y el otro acá. Bueno es, pero no es para tanto. Es uno de los refranes que dicen algunos por allí. Es bueno, sí, la iglesia, todo eso, pero no es para tanto. No te fanatices, es peligroso, dicen ellos. Disfruta la vida también. No hay diferencia entre un tibio y un carnal, exactamente lo mismo. El cristiano carnal es un cristiano light. Y por supuesto, en lo que respecta a ser un discípulo, discipular se lo ve como una opción y algo selectivo, no como una verdadera necesidad o una obligación. Siempre está buscando el beneficio sin sacrificio, la autoridad sin responsabilidad y la unción sin santificación. Ojo lo que estoy diciendo. Autoridad sin responsabilidad, beneficio pero sin sacrificio. Unción. ¿Cuántos quieren unción del Señor aquí? Pero necesitamos ser responsables con la santificación. No hay lo uno sin lo otro. ¿Cómo podemos salir de la tibieza espiritual, mi amada iglesia? ¿Sabe quién nos recomienda qué es lo que tenemos que hacer? Jesucristo. Versículo 18 dice, en consejo, por tanto yo te aconsejo, dice Jesús. Aquí está la recomendación. Todavía el Señor nos da una nueva oportunidad y nos sigue dando una nueva oportunidad. Hey, aprovéchela. Dígale que está a su lado,
Aprovéchala, dígale, aprovéchala, eso, aprovéchala. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Mire cómo ataca al problema principal de la iglesia. Compra oro cuando ellos dicen que son riquísimos. Compra vestiduras mías cuando dicen pero si nosotros tenemos las mejores telas del mundo. No entendemos, dicen ellos. Mas el Señor dice: compra de mí vestiduras blancas para que te vistas, porque estás desnudo delante de mí. Y unge tus ojos con colirio. Vamos al tercer punto, atacando a las tres fortalezas de ellos, que se habían levantado como muralla en su relación con Cristo. Dios siempre va a atacar eso, y va a destruir y derrumbar todo obstáculo de nuestra relación con Él. De eso que quede bien claro, para que veas. Aunque tengas la mejor medicina en el mundo para los ojos, aunque exportes medicina para los ojos a otros países, tú mismo eres ciego, dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué tenemos que hacer? Ser celosos y arrepentirnos de ese estilo de vida light. Arrepentirnos de nuestra tibieza. Porque este compromiso no es con el pastor de la iglesia, es con Jesucristo mismo. Y esta carta no viene de ningún pastor, esta carta no viene de ningún apóstol, esta carta no viene de ningún profeta, esta carta viene de Cristo, el autor y consumador de su fe, amada iglesia. El único y sabio Dios, Él viene de Él mismo, que es el dueño de la iglesia. A Él le pertenecemos, ahora y siempre. Y si Él habla, todo oído debe escuchar, porque Él está hablando. Versículo 20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, esto es para cualquiera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor dice: compra de mí, lo que le está diciendo: renuncia, arrepiéntete a tu orgullo y a tu autosuficiencia. Cuando el Señor Jesucristo dice: compra de mí, te aconsejo que compres de mí, Él está diciendo lo mismo que en Mateo 11:29 nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí, dice Jesús. Cuando Él dice: compren de mí, dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Renuncia a esa tibieza espiritual. Renuncia a esa indiferencia, a ese condicionamiento frecuente que le pones al Señor. Me da mucha pena, pero antes de la pandemia hay mucha gente que ya está cronometrada. 30 minutos para el Señor. Si el pastor sigue predicando, me voy. ¡Wow! Y eso está en la sangre de la iglesia de hoy. Ahora con esta pandemia ya vamos a quedar cronometrados con 1 hora. Pastor, se pasó la hora, nos vamos. Wow, ¿cuánto tiempo le das al Señor? Si antes de la pandemia ya estábamos cronometrados, imagínense ahora. No cabe duda que el Señor ha permitido que esta pandemia venga para esta generación que es la Odisea, para cernir quién es y quién no es. ¿Quién es y quién no es? Y va a seguir viniendo. Y va a seguir viniendo, hermanos. Dígale que está a su lado: agárrate fuerte. Agárrate fuerte de la silla más que sea, pero agárrate. Mejor, agárrate de las manos de Jesucristo. Wow, qué tremendo es el Señor. Me encanta porque Él es directo. No está con rodeos. Porque nos ama. Porque Él quiere que nosotros estemos un día con Él, en su presencia, disfrutando de su reino para siempre y por los siglos de los siglos. Compra de mí, dice el Señor. ¿Qué cosa? ¿Qué dice el Señor que compremos de Él? Oro refinado. ¿Qué es el oro refinado? ¿Qué representa el oro refinado? Nuestra fe aprobada. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
¿Qué necesitamos nosotros en estos tiempos? Más fe para seguir creyendo y seguir perseverando a pesar de. Número 2, le dice vestiduras blancas. Compra de mí vestiduras blancas. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Nada más ni nada menos que el vestirse de la justicia y de la santidad de Cristo. Si hay algo que esta iglesia, la Odisea, necesita, pero urgentemente, es revestirse de la justicia del Señor y de la santidad del Señor Jesucristo. Es lo único que nos va a hacer diferentes de los demás. Si no, seguiremos siendo tibios. El Señor dice, ojalá fueses frío o caliente. Mas nosotros tenemos que tomar una decisión entre quedarnos fríos fuera de la presencia de Dios o calientes, simplemente apasionados por la presencia de Cristo. Usted y yo tomamos la decisión. Y dice colirio. ¿Qué significa cuando dice colirio? ¿Para qué sirve el colirio? Para poder ver mejor. Compra de mí colirio, dice el Señor. ¿Para qué? Para que le pidas al Espíritu Santo discernimiento, para que puedas ver tu propia condición espiritual y no vivas engañado. Y no vivas engañado. Salmos 19:2 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. Llegar a la eternidad y no necesariamente llegar al cielo será haber vivido una vida, toda la vida, engañada. No sé lo que dije, pero lo dije. Toda la vida engañado. Qué terrible que es el espíritu de engaño. Hay mucha gente que está en las iglesias y vive engañada. Tengámosle mucho cuidado a ese espíritu. Jesús lo dijo. Yo no me estoy inventando nada. No me vea con una carita que dice, ¿qué está hablando, pastor? Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor. Pero en tu nombre, Señor, pero si en tu nombre yo iba a Centro Cristiano de Machala todos los domingos, en tu nombre. Pues no te conozco. ¿Cómo? No te conozco. Y ahí nos daremos cuenta que vivimos toda la vida en esta tierra engañados. ¿Usted puede sentir ese terror de ese momento cuando ya no hay vuelta para atrás? No es que el Señor dice vaya, regresa nuevamente al Centro Cristiano de Machala y ahora sí pórtate bien. No, ya no hay retorno. Ya estuvo. Tengamos cuidado con ese espíritu. El Señor me estuvo hablando esta semana, espíritu de engaño, tengan cuidado. Es peligrosísimo ese espíritu. Pensar que estoy salvo o soy salvo, pero en realidad no lo soy. Porque algo más el Señor está demandando de mí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hebreos capítulo 12, versículos 6 y 8 dice, porque el Señor al que ama, diga, al que ama, ¿qué hace el Señor? Lo disciplina y azota. Ay. Diga conmigo algo, ya pastor, párele, ya me quiero ir. Algo, dígame algo esta mañana. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, levante la mano. Entonces no se sorprenda si el Señor la quiere disciplinar o lo quiere dar su azote, ¿no? A Pedro se lo dijo, yo voy a dejar que te azoten, pero en medio de ese azotamiento voy a pedir al Padre que no falte tu fe. Ahora, ¿usted está esperando que lo azoten? No, mejor me evito eso, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Cuidado, padres, esos padres consentidores allá en casa no están haciendo buena obra. Hay que aplicar disciplina de vez en cuando. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos desde Adán hasta el día de hoy, entonces sois bastardos y no hijos. Aquí hay un punto interesante. ¿Es usted y soy yo un hijo o un bastardo? La tibieza es el modus operandi del bastardo. La santidad, el compromiso al Señor y la disciplina y la corrección son los fundamentos de la vida del cristiano. Yo estoy a la puerta y llamo.
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La iglesia puede estar llena. La iglesia puede estar llena de eventos y de actividades, pero el Señor se siente afuera de esa iglesia. Por eso dice, toco la puerta, déjenme entrar. Sé que en mi nombre están haciendo cosas allá adentro, pero yo estoy acá en la puerta afuera. Déjenme entrar. Él no está aquí. El Señor le está diciendo a esta iglesia, me han dejado fuera de vuestros corazones. Interesante, ¿no? Una religión sin relación. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Esta palabra se aplica para esta iglesia, la Odisea. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está en este lugar, en vano nos reunimos. Por eso me encantó lo que estábamos cantando al comienzo. Señor, te prefiero a ti. Te prefiero a ti, Señor. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué me dejan afuera, iglesia? Yo estoy tocando la puerta. El que me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por último, la promesa. Terminamos ahí. ¿Cuántos quieren la promesa? Esa la queremos todos, ¿no es cierto? Pero no se olvide del consejo. No se olvide del consejo. 21, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para el que quiere nada más o para el que venciere? Ajá. ¿Cuántos vencedores hay esta mañana en este lugar? Aleluya, aleluya. Que el Señor nos ayude a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque al que venciere, dice que el Señor lo pondrá al lado en su trono. Y cuando Él dice, estará conmigo en mi trono, significa que todas las promesas ya son realidad en nuestras vidas. Qué maravilloso que es el Señor. Me encanta cuando Él se estaba despidiendo de sus discípulos. Dice, tranquilos, yo me voy a ir, muchachos, pero tranquilo, voy al Padre y allá voy a hacer morada para cada uno de ustedes. Él quiere compartir su reino con nosotros. Si hay algo que podría decirle como iglesia en esta mañana, es esforcémonos, avancemos, perseveremos. Sí, los tiempos son difíciles. Hay una palabra dura para esta iglesia, para este tiempo, pero siempre habrá un remanente que le crea a Dios, que siga perseverando en Cristo, porque al que venciere, el Señor le dará de su trono allí en el reino de los cielos. Póngase de pie, iglesia. Termino con el versículo 22. Versículo 22. Esta expresión usted la va a encontrar en las 7 cartas del Señor Jesucristo a las iglesias. ¿Con qué termina el Señor Jesucristo? Gracias. ¿Con qué termina el Señor Jesucristo siempre? Haciéndonos la última recomendación. Versículo 22 dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Repito una vez más, el que tiene oído, es para cualquiera, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cada una de estas 7 iglesias entraron en gravísimos problemas. ¿Sabe cuándo? Cuando perdieron la intimidad y la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Hay muchas voces que escuchamos allá, muchas voces. Tenemos que aprender a discernir qué voz está usted escuchando. Yo sé de lo que estoy hablando. No perdamos la intimidad y la sensibilidad
a la voz del Espíritu Santo, amada iglesia. El momento que perdemos eso, estamos en graves problemas. Nos volvemos autosuficientes, nos volvemos insensibles. Y ya el Espíritu Santo no puede hacer nada. No puede hacer la obra que Él anhela hacer en nosotros. Oremos para que en esta iglesia jamás perdamos esa intimidad y esa sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos quieren orar por eso? ¿Ok? Cierre sus ojos y con sus manos levantadas, dígale al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame a depender más de tu gracia y tu misericordia, Señor. Ayúdame cada día, Padre, a depender de tu presencia. Señor, nunca permitas que la autosuficiencia, Señor, que el engaño y aún la insensibilidad llegue a mi vida espiritual, Señor. Señor, no quiero ser un tibio, porque hay una sentencia, Señor mi Dios. Padre, ayúdame a ser caliente, a anhelar tu presencia cada día, Señor, a seguir creciendo y seguir perseverando a pesar de todo lo que pueda suceder a mi alrededor. Que tu gracia y tu misericordia, pero también tu justicia me sostenga cada día, Padre bueno. Ayúdanos a ser vencedores. Ayúdanos a perseverar, porque tu palabra declara que el que persevera hasta el fin será salvo. Señor, queremos un día estar contigo allá en tu trono, rodeado de gloria, de luz. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, por favor, te lo suplicamos en esta mañana. Señor, proponemos en nuestro corazón hacer de tu presencia el motivo de nuestra perseverancia, el motivo de nuestra búsqueda continua, Señor mi Dios. Oh, te adoramos y te bendecimos, Padre. Dele las gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por hablarme en esta mañana. Ayúdame a seguir creciendo. Ayúdame a madurar, Señor. Quita toda indiferencia de mí ante tu palabra, ante tu presencia. Señor, que venir a la iglesia no sea una carga, que no sea una opción nada más, que sea una necesidad del Señor mi Dios en mi vida todos los días. Que el estar en tu presencia sea el anhelo más grande de mi corazón. Y que podamos decir como el salmista, que mejor es un día en la presencia del Señor que 1000 años fuera de ella. Padre, gracias. Bendice a este pueblo, Señor mi Dios, y ayúdanos a poder seguir perseverando hasta el último día de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si le da una ofrenda de aplausos a nuestro buen Dios? Aleluya. Amén.